Vientos fríos en Cannes. Las cámaras captaron un ambiente tenso entre Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir durante uno de los eventos más esperados del año, y la actitud distante del actor no pasó desapercibida para nadie. Entre luces, alfombra roja y sonrisas forzadas, la tensión parecía cortar el aire, y los gestos de ambos artistas dejaron a todos con más preguntas que respuestas. Mientras Demet intentaba mantener la elegancia con su carisma habitual, Çağatay parecía evitar el contacto visual, generando un silencio que habló más que 1000 palabras. Lo que debía ser una noche de glamour, se transformó en un auténtico torbellino de especulaciones, con las redes sociales ardiendo de comentarios y teorías sobre lo sucedido. Las cámaras captaron cada segundo, y el momento en que Çağatay se alejó mientras Demet posaba frente a los flashes se viralizó en cuestión de minutos. Los fanáticos, acostumbrados a verlos sonrientes y conectados, no podían creer lo que estaban viendo. Algunos afirmaron que se trataba de una simple distracción del actor, pero otros aseguraron que la frialdad fue intencionada. Lo cierto es que el ambiente cambió por completo, y la energía del evento pareció enfriarse de repente. Los medios presentes en Cannes no tardaron en enfocarse en ellos, dejando a un lado incluso a las estrellas internacionales que desfilaban por el mismo lugar. Demet, fiel a su profesionalismo, intentó mantener la calma y continuar sonriendo frente a las cámaras, pero su mirada lo decía todo. En más de una toma se la vio pensativa, con una mezcla de decepción y sorpresa. Los rumores apuntan a que algo habría ocurrido entre ambos justo antes de la gala, y que esa sería la razón detrás del cambio repentino de actitud de Çağatay. Nadie esperaba que el dúo, que tanto brillo había generado en eventos anteriores, diera paso a una escena tan gélida en medio del glamour francés. La distancia entre ellos se notaba incluso en las fotos oficiales, donde sus cuerpos parecían estar juntos. Pero sus miradas iban en direcciones opuestas. A lo largo de la noche, las interacciones entre ambos fueron mínimas, y los periodistas no tardaron en captarlo. Mientras algunos invitados intentaban aliviar el ambiente con comentarios ligeros, Çağatay se mostraba reservado y esquivo. Demet, por su parte, optó por refugiarse entre amigas y mantener su sonrisa ante los reflectores. Sin embargo, los más atentos notaron pequeños gestos de incomodidad que no pasaron desapercibidos. Las cámaras no perdonan, y cada movimiento fue analizado cuadro por cuadro por los seguidores que inundaron las redes con clips, teorías y debates encendidos. Los fanáticos comenzaron a dividirse en bandos. Algunos defendieron la actitud del actor argumentando que simplemente no quería llamar la atención, mientras otros se pusieron del lado de Demet, interpretando su silencio como una muestra de decepción. Lo que está claro es que algo cambió en la dinámica entre ellos, y el público lo percibió al instante. La distancia física que mostraron en las fotos se transformó en un símbolo de lo que muchos creen que es un distanciamiento emocional. En un evento donde todo se mide por la química y la presencia, esa frialdad resultó imposible de disimular. La escena continuó alimentando titulares en todo el mundo. Algunos medios señalaron que Çağatay habría estado de mal humor debido a un desacuerdo previo con la organización del evento, mientras otros insinuaron que la causa era mucho más personal. Lo cierto es que ambos lograron lo que pocos consiguen: ser el centro de atención de toda la velada, incluso sin proponérselo. Las redes sociales estallaron con clips, memes y comentarios que analizaban cada gesto, cada mirada y cada silencio. En medio de la tormenta mediática, los fans de la pareja artística comenzaron a compartir mensajes de apoyo hacia Demet, destacando su elegancia y compostura pese al incómodo momento. Muchos alabaron la forma en que ella mantuvo la calma, demostrando una vez más su madurez profesional. Por otro lado, algunos seguidores de Çağatay pidieron no sacar conclusiones precipitadas, argumentando que los actores también tienen días difíciles. Sin embargo, el gesto distante se quedó grabado en la mente del público, convirtiéndose en el tema más comentado de la jornada. Horas después del evento, las redes continuaban ardiendo con mensajes y hashtags relacionados con la supuesta tensión entre ambos. Los vídeos del momento se compartían una y otra vez, alcanzando cifras récord de reproducciones. Influencers, periodistas y páginas de fans analizaron el suceso con lupa, sumando más leña al fuego.
Incluso algunos testigos aseguraron que Demet abandonó el lugar antes de tiempo, lo que incrementó las sospechas de que algo no estaba bien entre ellos. La noche que debía ser recordada por la moda, el cine y las celebridades, terminó convertida en un capítulo de drama y misterio digno de una serie. Los flashes se apagaron, pero la conversación siguió encendida hasta altas horas de la madrugada. Ni Çağatay ni Demet hicieron declaraciones, lo que solo aumentó la intriga. El silencio se volvió el protagonista absoluto de una historia que todos quieren entender, pero que ninguno de los involucrados parece querer aclarar. A la mañana siguiente, los medios internacionales despertaron con el mismo titular: la frialdad entre Çağatay y Demet. Mientras los portales turcos debatían el trasfondo del incidente, los fans exigían respuestas. Algunos aseguraron que lo que ocurrió fue una simple diferencia de carácter, mientras otros sostienen que entre ellos hubo un distanciamiento más profundo. En cualquier caso, la química que antes desbordaba en cada aparición pública, esta vez brilló por su ausencia. Las redes no tardaron en reaccionar con ediciones de video, ralentizando cada segundo de interacción entre ambos. «Mira cómo ella lo busca con la mirada y él la evita», escribían algunos usuarios. Otros, en cambio, defendían que las cámaras captan momentos fuera de contexto, y que no todo lo que se ve es lo que parece. Pero, en el mundo de las celebridades, la percepción lo es todo, y en Cannes, esa percepción fue gélida. Incluso los fotógrafos que asistieron al evento, comentaron que fue uno de los momentos más incómodos que presenciaron esa noche. Las sonrisas profesionales no lograron esconder la tensión. En una gala donde cada detalle se cuida al milímetro, esa grieta emocional fue tan visible como inesperada. Lo que parecía un instante trivial, terminó convirtiéndose en la historia más viral del festival. En redes, el debate se transformó en una auténtica batalla de opiniones. Miles de comentarios analizaban sus expresiones faciales, mientras hashtags como #Çağatay Demet en Cannes se posicionaban entre las tendencias globales. Los fans pedían una aclaración, pero ninguno de los actores emitió palabra. Esa ausencia de respuesta solo avivó más el fuego mediático. Cannes se vistió de lujo, pero entre ellos solo se sintió frío. El brillo de las joyas, las luces y los aplausos no lograron calentar un ambiente que, a medida que pasaban las horas, se volvía más distante. Las cámaras siguieron captando a Demet sola, elegante pero pensativa, mientras Çağatay evitaba coincidir con ella en el mismo plano. Un silencio que decía demasiado. En los pasillos del evento, algunos invitados comentaron que hubo un intercambio de palabras discretas antes de entrar al salón principal. Nadie sabe qué se dijo, pero desde ese momento, la distancia fue evidente. Incluso los fotógrafos tuvieron dificultades para conseguir una imagen conjunta que no pareciera forzada. Demet, sin perder su compostura, siguió atendiendo a la prensa con su sonrisa característica. Sin embargo, la ausencia de Çağatay a su lado fue el detalle que más llamó la atención. Los fanáticos recordaron que en otras ocasiones él siempre la acompañaba en sus entrevistas, pero esta vez prefirió mantenerse en segundo plano. Con el paso de las horas, los rumores siguieron creciendo. Algunos medios aseguraron que el actor se marchó del evento apenas terminó la proyección principal, mientras otros afirmaron haberlo visto en una conversación seria con su equipo. Todo esto aumentó el misterio alrededor de la noche más comentada del festival. El público turco, siempre atento a cada movimiento de sus estrellas, llenó los foros y redes sociales con mensajes de todo tipo. Muchos expresaron tristeza por verlos así, recordando la gran química que los unió en proyectos anteriores. Otros, más críticos, aseguraron que este tipo de distanciamiento era inevitable tras tantas especulaciones mediáticas. Lo que nadie puede negar es que el momento dejó huella. En cuestión de horas, los nombres de Çağatay y Demet superaron las menciones de celebridades internacionales en las tendencias digitales. Cada gesto, cada silencio y cada mirada se transformaron en material de análisis. El ambiente frío de Cannes quedó grabado no solo en las cámaras, sino en la memoria de los fanáticos que siguen soñando con volver a verlos juntos como antes. Las expectativas eran altas, pero la realidad mostró un panorama completamente diferente. Aunque no hubo declaraciones oficiales, las imágenes hablaron por sí solas. El lenguaje corporal entre ambos fue el verdadero titular de la noche.
En el mundo del espectáculo, donde cada detalle se amplifica, ese gesto distante se convirtió en un fenómeno viral. Los analistas del entretenimiento ya lo califican como el momento más incómodo del festival. Y quizás lo sea, porque nadie esperaba que dos figuras tan queridas mostraran una brecha tan visible justo frente a las cámaras. Mientras tanto, los fans siguen esperando una señal. Una palabra, una publicación o una aclaración que despeje el misterio. Pero hasta ahora, todo lo que queda son miradas congeladas y un aire helado que todavía se siente en las redes. El silencio se impone, pero el eco del momento sigue resonando. En Cannes, hubo lujo, belleza y elegancia, pero entre Saatay y Demet, solo quedó el hielo. Y ese hielo, al parecer, no se derretirá pronto.